Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Maza, yo soy el director ejecutivo de Basic Health International. Para nosotros es un gran gusto tenerlos a todos ustedes presentes el día de hoy. Hoy tenemos unas charlas impartidas por colegas que están del otro lado del mundo, en España, que fue uno de los lugares que primero tuvo que combatir esta pandemia. Y estamos extremadamente agradecidos por el tiempo que nos están proporcionando nosotros para formarnos mejor en esta área, mientras preparamos que el enemigo venga en nuestro rumbo. Antes de iniciar todas nuestras charlas, siempre doy una presentación muy corta hablando del trabajo que nosotros hacemos como organización y por qué estamos nosotros en este momento trabajando en el área de COVID. Entonces, primero, antes que todo, en todas mis charlas tengo que decir que yo no tengo ninguna relación comercial con cualquier entidad corporativa que hace o vende productos relacionados al SARS-CoV-2, el COVID-19. Nos gustaría agradecer al McNulty Foundation, que está haciendo posible que le lleguemos a más personas por medio de estos webinars, gracias al apoyo del Aspen Global Leadership Network y del Central American Leadership Initiative, que nos han apoyado en este proceso. Nosotros como organización en Basic Health International tenemos una visión donde ninguna mujer debería de morir del cáncer de cervix, que es una enfermedad que se puede eliminar a nivel mundial. Estos son varios países en los que hemos trabajado, realizado, hecho consultorías, constantemente estamos tratando de aprender, pero al final cada país es diferente y cada país va a abordar de acuerdo a sus recursos, cualquier problema de salud, dependiendo de su infraestructura y los recursos que tengan, y esa no es una excepción en el caso de esta pandemia. Estamos corriendo para ver cómo vamos a combatir esto con los recursos que nosotros tenemos. Este es el mapa que nosotros usualmente usamos, que habla de la mortalidad del cáncer cervicuterino, pero cambia por este mapa que en cada presentación que nosotros hacemos, lo actualizamos para ver cómo esta enfermedad ha ido evolucionando mes a mes. Y podemos ver, obviamente, dependiendo de cuántas pruebas se hagan y cómo esto se está expandiendo, cómo exponencialmente mes a mes esto ha ido creciendo, afectando más en este momento a Europa, y ahora ya está del lado de las Américas. Y en la última actualización al día de ayer que tenemos nosotros, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de 1 millón de casos en Europa. Lo mismo estamos viendo cómo está aumentando en el lado de América y alrededor del mundo. También viendo cómo cambian las diferentes tasas de mortalidad, y obviamente entre más tiempo nosotros tenemos para prepararnos a esto, son mejores las intervenciones y más la evidencia que se está dando, y por eso es importante estos webinars. Pero a nivel mundial es increíble que ahorita tenemos casi 3 millones de casos con casi 200,000 muertes por esta enfermedad. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Esta gráfica que muchas personas lo han visto y que hablan de aplanar la curva. Cómo hacer que estos pacientes puedan estar abajo de la línea de la capacidad instalada. Y es importante no solo bajar la curva, sino que también mejorar eso, la capacidad instalada. Y muchos países en vías de desarrollo, eso es lo que estamos tratando de hacer: correr, prepararnos, educarnos para poder combatir esto de la mejor forma posible, ¿verdad? Esto es todo dentro de un periodo de tiempo desde el primer caso. Y con todos los webinars que hemos estado teniendo nosotros aquí, sabemos que esta es una enfermedad que afecta a diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Al principio sabíamos que era una enfermedad respiratoria. Posteriormente hemos visto cómo el sistema inmune tiene un componente importante aquí, como el sistema circulatorio. Cada vez vamos aprendiendo más de cómo esto se manifiesta, pero sabemos que las consecuencias también de pacientes a corto y mediano plazo, tanto el sistema neurológico como renal, es muy importante de manejar. Pero en esta webinar del día de hoy hablaremos directamente desde el punto de vista imagenológico cómo esta enfermedad afecta el sistema respiratorio. Quiero presentar a los integrantes del día de hoy, al doctor Héctor Moreira. Nos va a dar unas palabras de bienvenida. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiología y Ultrasonografía e Imágenes Diagnósticas de aquí de El Salvador. La doctora Ethel Rivas, que será nuestra moderadora. Ella es radióloga, tiene un posgrado en intervencionismo
y es responsable de docencia en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en la Clínica Brito Mejía Peña. Tiene roles de docencia en ambas instituciones. Tenemos un gusto y un honor de tener al doctor José Martel con nosotros el día de hoy. Él es también radiólogo con muchos años de experiencias y ha sido el jefe de la unidad del Departamento de Diagnóstico e Imágenes de la Fundación del Hospital de Alcorcón y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Radiología Médica. Con él tenemos a dos doctoras que tienen muchísima experiencia. Sus currículums son muy buenos, trato de resumir brevemente, pero ambas se han concentrado en la parte de radiología torácica. La doctora Virginia Quintana con una especialización en el Hospital Gregorio Marañón, colegiada del Colegio Médico de Madrid y es miembro del ESTI, el European Society of Thoracic Imaging, y la doctora Pilar Olmedía, que también tiene una especialidad del Hospital Valdebrón de Barcelona, es staff, los tres son staff de la Fundación del Hospital de Alcorcón, Madrid, y en los últimos años se ha dedicado puramente a la parte de radiología torácica y cardíaca. Entonces, para nosotros es un honor, es un gusto, estamos extremadamente agradecidos de tenerlos a ustedes, pudiendo compartir un poco de lo que han vivido durante estas últimas semanas, que sabemos que ha sido algo de gran impacto para su país. Entonces, en este momento los dejo con unas palabras de bienvenida de parte del presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiología, el doctor Héctor Moreira. Doctor. Muchas gracias, doctor Maza. Bienvenidos todos. Espero me escuchen bien. Quería agradecer primero, pues, en nombre de la Asociación Salvadoreña de Radiología, Ultrasonografía e Imágenes Diagnósticas, a Basic Health International. Sabemos toda la labor que han estado haciendo y la reseña que has hecho ha estado muy buena. A ti en especial por estar organizando todo esto. No sé si muchos lo saben, pero el doctor Maza, el papá del doctor Maza es el doctor Guillermo Maza, es radiólogo y ha sido uno de los radiólogos más relevantes y finos que creo que ha tenido el país. Y entiendo que debo de estar seguro que desde pequeño tu visión de la radiología y de las imágenes fue muy, muy de cerca, muy interna, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. También a los doctores de la Fundación Alcorcón, ¿verdad? Al doctor José Martel, a la doctora Pilar Olmedía, a la doctora Virginia Quintana. Sabemos lo que ha pasado en España, lo hemos visto por las noticias, también en comunicación con muchos colegas que están allá. Hay bastantes colegas salvadoreños que también están incorporados y trabajando allá. Sabemos que ha sido terrible, sabemos que ha sido desgastante, y por eso les agradecemos mucho haberse tomado este tiempo para poder compartir con nosotros sus experiencias, que creo básicamente son lo que nosotros necesitamos. Gracias a la doctora Rivas Zuleta, Ethel Rivas, que es radióloga intervencionista, mi amiga y conocida ya de muchos años, y quien va a ser la moderadora de este día. También a todos los asistentes, bienvenidos de las diferentes especialidades, la radiología, y sabemos que hay otras especialidades, no solo de El Salvador, sino también de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua. Les agradecemos mucho la asistencia. Hoy el tema de imagenología en pacientes con COVID-19, básicamente podemos decir algo: el mundo como lo conocemos ha cambiado y va a cambiar más a partir de 2 meses para acá y luego en lo que queda del año. Y no estoy del todo seguro si vamos a volver otra vez a la era pre-COVID, pero estos eventos como este nos hace replantearnos también todos los conocimientos que tenemos y nos obligan a ir cambiando sobre la marcha. Y eso hace que reuniones como esta sean y van a ser en el futuro la base de la nueva etapa de la medicina. Quiero agradecerles nuevamente, principalmente a los ponentes que han dado y a los profesores que van a dar su tiempo ahorita, ¿verdad? Y van a compartir con nosotros sus experiencias. Y bienvenidos a todos de parte de la Asociación Salvadoreña de Radiología y Imágenes. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor. En este momento le paso la batuta a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora Ethel Rivas, para que nos guíe en la próxima hora que vamos a estar discutiendo sobre este tema.
Bueno, buenos días a todos nuestros asistentes y buenas tardes en España. Agradezco para comenzar al doctor Maza, que yo sé que la mitad de su genética es radiológica. Como ya dijo el doctor Moreira, su padre pues, es uno de los radiólogos más muy valorados aquí en el país, así que esta espinita la tiene él genética. Agradecemos también el tiempo que se toman los doctores desde España. Sabemos de que también han estado bien ocupados y que esta enfermedad nos ha ido dejando lecciones y es la que nosotros en Centroamérica y también en Sudamérica que nos están escuchando ahora vamos a tomar muy en cuenta, ya que nosotros no tenemos experiencia con esta enfermedad, hemos leído mucho, hemos asistido a webinars, nos han dado cada quien la experiencia y esto va a cambiar. Día hay algunos hallazgos, de repente salen otros sin contraste, con contraste. Por lo tanto, apreciamos mucho su experiencia. Sabemos que en España y en Alcorcón, donde están ustedes, sabemos que hay muchos casos, sabemos que se han enfrentado duro contra la enfermedad. A este webinar están asistiendo también médicos de otras especialidades, licenciados y radiotecnólogos en radiología y para todos y trataré en la medida posible de agrupar ya las muchas preguntas que están surgiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos proseguir con las ponencias de los doctores? Doctor Martel, si por favor nos puede compartir su pantalla para poder iniciar a ver las presentaciones. Muy amable. A ver. Bueno, pues nada, buenos días a todos, a El Salvador y a todos los oyentes de otros países de Latinoamérica y buenas tardes de aquí desde España. Lo primero que quiero hacer es agradeceros pues, la invitación, la confianza que habéis mostrado con nosotros y lo único que esperamos es cumplir las expectativas porque ya veo que hay casi 400 personas conectadas y bueno, vamos al lío. Os voy a enseñar esta primera diapositiva, que es una diapositiva con datos actuales de número de pacientes que hemos visto en nuestro hospital. Ya veis que asciende casi a 1.500, de los cuales más de 1.000 han recibido ya de alta, 175 se han trasladado a otros centros y desgraciadamente 224. Si observáis la curva, se inicia a principios de marzo, sobre el día 2-3 de marzo, alcanza su pico el día 1 de abril y desde entonces hemos empezado una fase de descenso que esperemos que siga manteniéndose porque ahora ya en España hemos empezado a hacer una labor de desconfinamiento y de relajación del encierro en casa. Esta curva que estáis viendo es simétrica a la curva nacional, o sea que hemos seguido el mismo patrón que ha seguido toda España. La presentación, básicamente, primero os voy a contar cuáles son las indicaciones de las pruebas de imagen, lo que estamos haciendo aquí en nuestro hospital. Luego la doctora Quintana hablará de los hallazgos en radiología, la doctora Almerilla de los hallazgos en TAC y yo mismo de los hallazgos ecográficos. De estas tres partes muy breve y el grueso de la charla va a ser la presentación de casos prácticos. Hemos pensado que lo que es la teoría ahora mismo se puede consultar en muchos sitios, en muchas páginas web, muchas revistas, y que lo interesante es contaros nuestra experiencia, básicamente. ¿Cuál es el protocolo de actuación en nuestro hospital? Bueno, pues aquí os lo resumimos. La radiografía simple de tórax se emplea en todo paciente que llega a la urgencia con enfermedad respiratoria aguda, tenga o no fiebre. Y también en pacientes que acuden con un deterioro agudo de una enfermedad cardiorrespiratoria crónica, igualmente tengan o no tengan fiebre. ¿Cuándo hacemos el TAC de tórax?
Pues lo vamos a hacer en pacientes con alta sospecha clínica y criterios de ingreso con PCR negativa y radiografía de tórax sospechosa, pero no concluyente. Y después también el otro escenario donde hacemos el TAC de tórax es en pacientes con COVID confirmado y empeoramiento clínico y o analítico con sospecha de embolismo pulmonar, que todos sabéis que es una de las principales complicaciones que hacen estos pacientes, o también cuando hay sospecha de sobreinfección bacteriana y aparece derrame pleural que no estaba en los estudios previos. ¿Y qué hacemos en el seguimiento? Pues primero quiero recalcaros que no se hace placa de tórax a todos los pacientes COVID. La indicación la dejamos restringida a 2 escenarios clínicos muy concretos. Pacientes hospitalizados con neumonía COVID grave. En este escenario se hace una placa de tórax en un plazo no inferior a 8 semanas tras el alta. Y el otro serían pacientes en seguimiento ambulatorio en atención primaria solo cuando la evolución clínica es desfavorable. Y en cuanto a realizar TAC de seguimiento, pues lo vamos a hacer si cuando el paciente dado de alta persiste hipoxemia o alteración funcional, una espirometría anómala, o en las radiografías de tórax aparecen hallazgos que sugieran fibrosis. Y ahora ya doy paso a mi compañera, la doctora Quintana, que nos va a contar brevemente cuáles son los hallazgos en la placa de tórax. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Bueno, simplemente dar unas pinceladas acerca de la radiografía de tórax en estos pacientes. Va a ser una prueba fundamental porque es la más accesible. Disponemos además de equipos portátiles que van a facilitar que no haya que trasladar a los pacientes y se puedan hacer radiografías en las habitaciones o en la unidad de cuidados intensivos. Nos va a servir tanto para el momento del diagnóstico como para evaluar la progresión y las complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes y según algunas series va a tener hasta un 69% de sensibilidad. Los hallazgos radiológicos en la neumonía por COVID-19 van a depender del estadio evolutivo de la enfermedad. Por eso es muy importante saber cuándo aparecieron los primeros síntomas, porque en la primera semana lo más frecuente es encontrarnos una radiografía que sea normal o con hallazgos muy sutiles, como infiltrados tenues, focales, con una distribución característica que suele ser periférica y predomina en campos inferiores y normalmente es bilateral. También nos podemos encontrar un patrón intersticial que puede ser focal o difuso, como un tórax sucio, y que posteriormente los pacientes que van mal van a progresar a consolidación alveolar e imágenes de distrés respiratorio, y esto va a suceder con un pico alrededor de los 10-12 días. Luego veremos los casos, cómo se correlacionan los hallazgos de la radiología simple con los hallazgos del TC. Es infrecuente que nos encontremos en una fase inicial y nos deben hacer sospechar otras patologías. Si vemos una consolidación focal, una consolidación lobar al inicio de la enfermedad, nos debe hacer sospechar que estamos ante una neumonía bacteriana, no vírica. También si vemos adenopatías como único hallazgo, derrame pleural, que sí que suele aparecer en fases finales, pero de inicio es un hallazgo raro, o si nos encontramos nódulos o masas. También es muy importante, sobre todo bueno, en España, que hemos tenido tantos casos, es importante establecer una buena comunicación con los clínicos. Entonces tenemos que hacer unas conclusiones claras en nuestro informe radiológico. Tendremos que describir los hallazgos, la distribución y la extensión de los mismos y concluir si nos resultan sugestivos o altamente sugestivos de neumonía vírica, si son indeterminados, si no son sugestivos y podemos concluir un diagnóstico alternativo o si la radiografía es normal. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera Pilar Olmedilla, que va a hablar del TC torácico. Hola, buenos días.
Bueno, empezamos, les empiezo diciendo que nosotros el protocolo general que utilizamos para el TC es un TC torácico sin contraste. Vamos a hacer cortes finos y cortes de alta resolución y enviaremos al PACS también reformateos en planos coronales y sagitales que nos van a ayudar en nuestro diagnóstico. Los hallazgos más frecuentes en el TAC pues son las opacidades en vidrio deslustrado, que suelen ser bilaterales, de morfología redondeadas y subpleurales, consolidaciones, patrón en empedrado o crazy paving, y también podemos encontrar un patrón de neumonía organizada, donde vamos a ver consolidaciones lineales, perilobulares y a veces el signo del halo inverso. La afectación pulmonar es bilateral en el 75% de las pacientes, y suelen estar afectados los campos inferiores y medios y las regiones posteriores. Hallazgos poco frecuentes o raros son las adenopatías, las cavitaciones, los nódulos, el atrapamiento aéreo y el derrame pleural y engrosamiento pleural. Estos hallazgos frecuentes generalmente no se suele encontrar uno, sino que encontramos varios hallazgos asociados. Aquí tenemos en estas imágenes, en la primera de arriba a la izquierda, una opacidad en vidrio deslustrado, periférica, subpleural. En la del medio, una consolidación con un halo en vidrio deslustrado periférico. Y en la de la derecha vemos una opacidad en patrón en empedrado o en crazy paving, en el que vemos muy bien el vidrio deslustrado con engrosamiento de los septos. La imagen de abajo a la izquierda vemos una consolidación lineal, perpendicular a la pleura, que también son muy frecuentes, y en la de abajo a la derecha vemos una consolidación lineal perilobular típica del patrón en neumonía organizada y es que se asocia a una opacidad en vidrio deslustrado. Otros hallazgos que vamos a ver son el signo de la dilatación microvascular. Aquí vemos en el TAC de arriba a la izquierda, vemos una opacidad en vidrio deslustrado y en el centro unos vasos que son más prominentes, están dilatados por el aumento de la irrigación vascular. También podemos ver una línea subpleural respetada o radiolúcida que señala la flecha negra y podemos ver bandas parenquimatosas que son paralelas a la pleura, que la vemos en la imagen D, que está en la imagen inferior de la diapositiva. Y en la fotografía de la derecha vemos distorsión de los bronquios, vemos ya unos bronquios dilatados y distorsionados que son frecuentes en fase tardías de la enfermedad. En el TAC pues, se relaciona con la placa de tórax. En la fase precoz vemos opacidades en vidrio deslustrado que generalmente en unos días evolucionan a consolidaciones. Y en la fase avanzada, entre el 8º y el 14 días, vemos un patrón en empedrado, podemos ver patrón de neumonía organizada, disminuyen las opacidades en vidrio deslustrado cuando la evolución clínica es favorable, puede aparecer derrame pleural, que es un derrame pleural generalmente leve o moderado, y la distorsión de los bronquios como en el ejemplo que les acabo de enseñar. En esta imagen que les muestro en plano sagital, entre las dos imágenes hay una semana de evolución. Y en la primera de la izquierda vemos las opacidades en vidrio deslustrado, subpleurales, posteriores, como en una semana han evolucionado a las típicas consolidaciones de patrón en neumonía organizada. Igual que en la radiografía de tórax, en el TAC vamos a intentar hacer un informe estructurado. Para ello, nosotros nos hemos basado en el consenso que ha propuesto la RSNA, y vamos a intentar siempre concluir nuestro informe diciendo que los hallazgos son típicos y sugieren una neumonía vírica cuando vemos los hallazgos que acabo de describir. Diremos que los hallazgos pueden corresponder a neumonía vírica, pero pueden ocurrir en otros procesos, es decir, son hallazgos indeterminados cuando hay ausencia de hallazgos típicos. En estos casos, generalmente las alteraciones parenquimatosas son unilaterales, o las consolidaciones y las opacidades en vidrio deslustrados pues no tienen pues, la morfología típica y quizá no sean periféricas. Hablaremos de hallazgos atípicos para neumonía vírica y en este caso podemos buscar un diagnóstico alternativo cuando vemos consolidaciones segmentarias o lobares, cuando vemos cavitaciones o ocupación de pequeña vía aérea con nódulos centrilobulillares o lo que en inglés todos conocemos como trimbad.
Y por último, hallazgos negativos cuando no encontramos ningún hallazgo en el TAC que nos sugieran neumonía. En esta diapositiva les muestro las complicaciones detectadas en TC en nuestro servicio. La más frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Hemos visto neumonías bacterianas, algunas necrotizantes, complicaciones pleurales como empiemas, derrame pleural loculado complicado e hidronemotórax que han precisado drenajes. Hemos tenido un caso de pleuropericarditis y un caso de neumatocele. Cuando estamos buscando una complicación, pues ya generalmente utilizamos el TC con contraste, y en el caso de tromboembolismo pulmonar, pues vamos a utilizar el protocolo que tenemos para descartar esta patología. Ahora les paso al doctor Martel. Bueno, yo os voy a comentar muy brevemente el papel que tiene la ecografía torácica en estos pacientes. Y las 4 diapositivas que os pongo vienen todas de un tutorial de ecografía torácica presentado por el doctor Iván Bolmer, del Servicio de Radiología del Hospital Clínic de Barcelona, y que tenéis disponible para todo en formato completo en la página web de la CERA. En esta primera diapositiva, a la izquierda, pues podéis ver en las zonas donde hacemos la ecografía. Hay que hacerlo en los 2 emitoras, como podéis suponer, dividiéndolo en cuadrantes. Con el traductor nos posicionamos en sagital, buscamos la sombra de las costillas, que serían estas, y esta línea más hiperecogénica que correspondía a la pleura, al espacio pleuropulmonar. Una vez que hemos localizado los espacios intercostales, cambiamos el traductor de sagital a horizontal y ya podemos ver, como veis aquí a la izquierda, la imagen completa del parénquima pulmonar. Esto sería como se ve un pulmón normal. Y estas imágenes hiperecogénicas, que como si fueran una sombra, que llamamos líneas B en la ecografía, corresponden a la afectación por patógeno. A medida que el proceso se pueda ir agravando, pues se va distorsionando y expandiendo por casi todo el pulmón hasta que lleguemos a ver un pulmón hepatizado cuando exista consolidación. También es muy frecuente que podamos detectar no solamente las líneas B, estas imágenes, ya os digo, hiperecogénicas que veis aquí, sino pequeñas consolidaciones subpleurales, como vemos en esta imagen. Es decir, cuando hacemos la ecografía, lo suyo es realizarla por emitora, dividiendo en cuadrantes. No necesitamos movilizar al paciente y lo que tenemos que hacer en el informe es referir en cada cuadrante si lo que estamos viendo es normal, si hay líneas B confluentes, si estamos viendo un pulmón blanco o si hay irregulares subpleurales o pequeñas. Pero la realidad en nuestro hospital es la que os técnica poco demandada. Tiene un inconveniente, que es que no está recogida en las principales guías que utilizamos, como la de la Sociedad Reiner. También tenemos un inconveniente importante, la baja disponibilidad de equipos de protección, porque el radiólogo tendría que estar completamente protegido, con mascarillas FFP3 y demás, de las que no sobran prácticamente en ningún sitio. Requiere un radiólogo experto y luego es difícil realizar estudio comparativo. En resumidas cuentas, nosotros no lo utilizamos. Solamente hemos ido a la UCI a hacer ecografía en casos muy puntuales. Y ya os dejo de nuevo con mis 2 compañeras que os van a contar, os van a presentar más bien los casos, y ya veréis que son casos muy interesantes, desde algunos casos muy, digamos, de simple en el sentido de que es lo más habitual, hasta casos más complejos y complicaciones. Así que le cedo la palabra a ellas, que os van a mostrar estos casos que nos han preparado. Bueno, pues vamos a empezar con el primer caso. Al principio tenemos casos...
Al principio tenemos casos más típicos y luego veremos casos complejos, bueno, que han tenido varias complicaciones y que han estado ingresados más tiempo. El primer caso es un caso típico, un varón de 66 años que acude a la urgencia por fiebre de 37,8 de una semana de evolución, diarrea, escasa tos seca, astenia y leve dolor retroesternal. Se hace una primera radiografía en la que ya se intuyen algunos hallazgos, se ven opacidades múltiples que sobre todo afectan al hemitórax derecho, son tenues de baja densidad y se localizan fundamentalmente en la periferia del pulmón, afectando tanto al lóbulo superior como al lóbulo inferior. Se correlacionan muy bien, como vemos, con los hallazgos que luego tuvimos en el TAC, que se realizó porque, a pesar de la sospecha, de la alta sospecha clínica, en el contexto epidemiológico en el que estamos en España, la PCR fue negativa incluso en 2 ocasiones. Entonces, por esto se realizó el escáner para confirmar que tenía hallazgos radiológicos típicos y poderle etiquetar como un paciente COVID positivo. Serían los cortes axiales y vemos fundamentalmente opacidades en vidrio deslustrado con una distribución muy característica que se localizan fundamentalmente en la periferia del pulmón. Vemos que también se acompañan de algún pequeño foco de consolidación, múltiples que afectan prácticamente a la totalidad del pulmón y de predominio derecho, como veíamos en la placa. El segundo caso es un caso un poco más especial porque venía sin clínica respiratoria. Acude a la urgencia, es un varón de 40 años que acude con defensa abdominal, náuseas y vómitos de 8 días de evolución. Se hace una radiografía de tórax y en la radiografía ya nos llama la atención, sobre todo en la proyección lateral, vemos un aumento de densidad en los lóbulos inferiores, en la región posterior, que correspondía pues, a un sutil infiltrado parenquimatoso en el lóbulo inferior izquierdo, pero también se intuye algo en el hemitórax derecho. Como la clínica era de dolor abdominal con defensa, se solicitó un TAC abdominal y en las bases pulmonares se confirma este hallazgo. Estamos en un contexto de pandemia, entonces es frecuente que en pacientes que acuden por otros motivos a la urgencia nos encontramos que más presentan una infección por coronavirus. En este caso, pues vemos las opacidades típicas redondeadas en vidrio deslustrado en ambos lóbulos inferiores, incluso con alguna zona de mayor consolidación. El tercer caso es una mujer de 69 años que acude con fiebre, tos y disnea de 10 días de evolución. 2 días antes había comenzado con astenia y diarrea. En este caso también se realizó PCR, que fue negativa, pero en la analítica tenía marcadores que sugerían infección vírica como la linfopenia. En la placa de tórax vemos que tiene un aumento de densidad en campo medio del hemitórax izquierdo que correspondía a esa opacidad en el área retroesternal en la proyección lateral. Se realiza un TC torácico. Y vemos que esa opacidad que vemos en la radiografía corresponde a una consolidación subpleural con broncograma aéreo y que en el resto del pulmón vemos otros hallazgos típicos de neumonía vírica, como varias opacidades subpleurales en vidrio deslustrado, bandas parenquimatosas, incluso con una zona de respeto subpleural. Tenía también un poquito de engrosamiento pleural, incluso consolidaciones perpendiculares a pleura y múltiples zonas bilaterales de vidrio deslustrado, hallazgos que son típicos de neumonía por COVID-19. Esto es para ver cómo se correlacionan los hallazgos de la placa con los descritos en el escáner. Vemos aquí la consolidación que corresponde pues, a la que hemos descrito. Sin embargo, pues prácticamente pasan desapercibidas esas opacidades, esas bandas parenquimatosas que luego en el TAC pues vemos que era bilateral.
Pasamos al siguiente caso. Se trata de un varón de 67 años que acude por diarrea sin síntomas respiratorios. La PCR es positiva. Entonces, en la placa de tórax podemos ver unas opacidades alveolares mal definidas, tenues, con algún infiltrado intersticial que parecen bilaterales. Y el paciente evoluciona favorablemente, y esta es una placa que se realiza a la semana, donde también ha habido una evolución radiológica favorable, y podemos ver estas opacidades lineales, estas líneas en ambas envases pulmonares, que corresponden con lo que en el TAC luego vemos como consolidaciones lineales. Porque cuando veamos una placa de tórax en las que nos parece que hay atelectasias, tenemos que muchas veces esto no es una atelectasia, sino es afectación parenquimatosa por la enfermedad de COVID. Y esto es una cosa que hemos ido aprendiendo pues, a través de ver pues, muchas radiografías. El siguiente caso es una mujer de 37 años, es un TAC que nos piden un preoperatorio en una cirugía urgente. Es una mujer asintomática, pero que ha tenido un contacto con un enfermo de COVID, tiene un familiar ingresado en el hospital por una neumonía. Entonces, en el escáner, la placa no se ve absolutamente nada, y en el escáner vemos hallazgos muy sutiles. Vemos en la imagen de arriba a la izquierda, vemos una opacidad en vidrio deslustrado, muy pequeñita. Si nos fijamos en las zonas basales y posteriores, también hay unos aumentos de densidad muy tenues, con algunos vasos un poquito aumentados de calibre, y en el seno costofrénico izquierdo vemos un nódulo muy pequeñito en vidrio deslustrado. Estos hallazgos se ven también aquí en la reconstrucción en plano sagital, en la de localización subpleural, muy típicos. Entonces, en esta paciente, en un contexto de no pandemia, yo creo que habríamos informado este TAC como sin hallazgos, pero en el contexto en el que estamos viviendo, pues lo dimos como hallazgos sugestivos de neumonía vírica viral. Se le hizo una PCR que fue positiva y se anuló la cirugía, se pospuso, porque los pacientes que se están operando con COVID positivos, pues tienen pacientes con una evolución que no tienen buena evolución. El siguiente caso es una mujer de 45 años, es una enfermera de la UCI de nuestro hospital que tiene fiebre y tos. Por su profesión, pues ha estado en contacto con pacientes COVID positivos. La radiografía inicial es una radiografía que nos pareció y parece absolutamente normal. Un empeoramiento clínico, y a los 3 días vemos también cómo hay un empeoramiento radiológico con un patrón intersticial difuso, opacidades tenues bilaterales. La paciente sigue evolucionando mal y al final lleva casi un mes ingresada, y nos piden un TAC para descartar tromboembolismo pulmonar, el que no vemos efectos de represión, que nos lo sugiera, y podemos ver esta extensa afectación del parénquima pulmonar en todos los lóbulos, de distribución periférica, que respeta las áreas centrales de ambos pulmones, con un patrón en empedrado, con ground glass, es decir, vidrio deslustrado con engrosamiento de los septos interlobulillares. Y esta es una correlación con la reconstrucción en planos coronal. Perdón. El caso 7 es un varón de 19 años que viene con sintomatología respiratoria típica, tos, astenia y sensación distérmica en los últimos 3 días, y había tenido un contacto familiar con un paciente COVID positivo. En este caso no disponemos, creo que la traía de otro centro, de la radiografía simple, que prácticamente no tenía hallazgos, y era un paciente con una muy alta sospecha clínica, pero en el que la PCR fue negativa hasta en 2 ocasiones. Por eso se solicitó un TAC para confirmar la sospecha diagnóstica. Y en el TAC vemos hallazgos típicos, con pequeños infiltrados con esta morfología, subpleurales, bilaterales, en vidrio deslustrado.
Son pequeños pero bastante extensos, afectan a todos los lóbulos y son compatibles con neumonía por COVID-19. El caso 8 es un paciente, un varón de 78 años, también con clínica respiratoria, con tos, sensación distérmica y artromialgias de 10 días de evolución y factores clínicos de mal pronóstico, fumador, diabético, hipertenso y con enfermedad renal crónica. La placa inicial, los hallazgos son bastante sutiles, vemos una opacidad tenue, sobre todo en el campo inferior del hemitórax derecho, alguna en lóbulo superior izquierdo, también algunas todas muy tenues en el lóbulo inferior izquierdo. Este paciente no evoluciona bien a los pocos días. Tiene esta radiografía donde estas opacidades son algo más evidentes en ambos lóbulos inferiores. Y en el TAC pues también tiene hallazgos típicos, tiene estas opacidades subpleurales periféricas en vidrio deslustrado con engrosamiento de septo, un patrón en crazy paving, con una afectación bilateral y multilobar. Esta sería la correlación de la radiografía en la que se y el TAC. El caso es el de un varón joven de 46 años que acude con fiebre y tos de una semana de evolución. En este caso, pues vemos unas opacidades alveolares múltiples, bilaterales, afectan sobre todo a las regiones periféricas del pulmón, afectan a ambos hemitórax. El paciente ingresa, se realiza un escáner. Nos hemos encontrado muchas veces que tenemos que hacer un TAC porque, sobre todo en los casos que hemos visto anteriormente, porque la PCR es negativa y para confirmar el diagnóstico cuando hay una clínica muy compatible y creemos que es un falso negativo. En este caso, pues también tiene una afectación parenquimatosa atípica, como ya hemos visto en otras ocasiones, vidrio deslustrado con una distribución tan típica, alguna pequeña consolidación. El siguiente caso es un varón de 47 años, acude por fiebre, cefalea y tos de una semana de evolución con disnea en las últimas 48 horas. Vemos en el lóbulo inferior izquierdo, en la placa de tórax, casi se ve mejor en la proyección lateral, un aumento de densidad mal definido y también nos parecía que en la base derecha podía haber un pequeño infiltrado de aspecto quizá intersticial. Al paciente se le hicieron una PCR que salió negativa, una segunda PCR que volvió a salir negativa, entonces nos pidieron un escáner y en el escáner pues vemos una afectación parenquimatosa con patrón de neumonía organizada, vemos estas consolidaciones subpleurales, bilaterales de predominio posterior y muy típicas estas consolidaciones lineales perilobulares que están descritas en el patrón de neumonía organizada, asociadas, por ejemplo, aquí en la imagen de arriba a la izquierda con un vidrio deslustrado subpleural. También tenemos algunas bandas parenquimatosas paralelas a la pleura e incluso distorsión de los bronquios en las consolidaciones, porque este paciente ya estuvo casi un mes ingresado y era una fase evolucionada de su neumonía. El siguiente paciente es un varón de 71 años que tiene febrícula, una PCR positiva
y tiene un sutil patrón intersticial, sobre todo lo podemos ver en la base derecha, vemos estas imágenes lineales que ya les he explicado anteriormente, que parecen atelectasias pero que no lo son. Entonces el paciente empeora, a los 4 días vemos cómo empeora clínicamente, como también hay una evolución radiológica desfavorable, con aumento del patrón intersticial, con aumento, aparecen focos de consolidación. Y el paciente ya lleva casi un mes ingresado, empieza a mejorar, pero tienen problemas los clínicos para iniciar la desescalada y poder ir bajando la oxigenoterapia. Entonces le hacen esta radiografía en sedestación, en el que nos aparece en el hemitórax izquierdo una cavidad con un nivel hidroaéreo. No sabemos si esto es pleural o si es intrapulmonar. Y vemos cómo ha mejorado un poco la afectación parenquimatosa bilateral. Le hicimos un escáner y vemos una cavidad aérea con paredes finas, con el nivel hidroaéreo que veíamos en la radiografía, que nos parece claramente pulmonar y compatible con un neumatocele. Esto lo hemos encontrado descrito en un artículo escrito en China. Y bueno, aparte de esto, pues vemos otros hallazgos asociados como opacidades en vidrio deslustrado, consolidaciones con distorsión de bronquios, bandas y bandas parenquimatosas. Esta es una correlación de la placa con un reformateo en coronal del TC. El caso número 12 es un varón de 67 años con fiebre y mialgias de hace 2 días, ya resueltas, tiene diarrea y tiene una PCR positiva. Vemos que hay un patrón, un engrosamiento intersticial, fundamentalmente en el lóbulo inferior izquierdo. El paciente empeora, vemos la primera placa como ha empeorado el engrosamiento intersticial y una placa ya cuando ingresa en la UCI, vemos cómo ya está intubado, vemos unas consolidaciones muy extensas que afectan prácticamente a todo el parénquima pulmonar y tiene una evolución clínica desfavorable, nos piden un escáner para descartar tromboembolismo, donde no hay hallazgos de TEP y sin embargo vemos un hidroneumotórax izquierdo que parecía que era el responsable de la evolución clínica desfavorable. Bueno, el siguiente paciente es un paciente que ya ingresa en una situación grave, lo recoge la UBI móvil en su domicilio, tiene 67 años y presentaba fiebre de 38 grados de 4 días de evolución y una desaturación importante. La PCR era positiva e ingresa con esta placa, que es un infiltrado intersticial bilateral extenso, difuso. He puesto una radiografía previa del paciente para que veamos que previamente no tenía ninguna alteración, era normal. Bueno, durante la evolución pues, sufre pues, una de las complicaciones más frecuentes que vemos en estos pacientes, que es un tromboembolismo pulmonar. Vemos en el angiotac y nos tenemos que fijar además de mucho porque muchos pacientes hacen trombos en ramas distales, en ramas muy periféricas. Entonces, este paciente tenía afectación de varias ramas segmentarias de los lóbulos inferiores, como señaladas con las flechas en rojo. Y en cuanto a la afectación parenquimatosa, pues correspondía a esto, a un extenso vidrio deslustrado con focos de consolidación bilateral y bastante difuso. Son radiografías que se le hacen posteriormente en la UCI porque no evoluciona bien. Vemos aquí, sabéis que en estos pacientes a veces es necesario colocarles en decúbito prono para mejorar la ventilación. Y entonces las radiografías que obtenemos se obtienen en decúbito prono y este es un caso de estos. Vemos que en este caso hay un neumotórax espontáneo en una de las radiografías de control y aquí a la derecha, ya colocada en su posición normal, vemos que
Le ha colocado un tubo, perdón, y prácticamente se ha reexpandido el pulmón. Bueno, el caso 14 es el caso de un hombre joven, 41 años, es un paciente diabético, que acude con clínica respiratoria aguda, fiebre, tos y dolor torácico el día 8 de marzo, previamente a la declaración de pandemia. Vemos que en esta radiografía pues, presenta un tenue infiltrado parenquimatoso en la base derecha y la PCR es positiva. Bueno, este paciente recibe tratamiento en su domicilio y acude a las 2 semanas por deterioro clínico, y con esta radiografía vemos pues, una consolidación más llamativa en el lóbulo inferior derecho con derrame pleural y, no sé si se verá muy bien, pero presentaba un nivel hidroaéreo. Aquí, tenía un nivel hidroaéreo y nos hace sospechar pues, que tenía un absceso o bien intrapulmonar o una colección pleural. Por este motivo le hacemos un TAC y entonces se confirma esta sospecha que teníamos en la... El paciente tiene un empiema, una colección con paredes gruesas. En el estudio axial vemos que es una colección pleural que tiene contenido líquido y burbujas. Y en el resto del parénquima vemos la consolidación del lóbulo inferior y un patrón de trimba, de árbol en brote, que nos sugería una complicación con neumonía bacteriana en un paciente con PCR positiva. Le hacemos un drenaje con un catéter pigtail para vaciar esta colección. Sí, se le administra, además tenía un contenido muy denso y se le administra uroquinasa también. Y en el contenido de la colección tiene antígenos de neumonía positivos en el líquido pleural y crece una prebotella buccae. Aquí vemos el control donde prácticamente se ha resuelto la colección. Bueno, el caso 15 es también un varón joven de 32 años y que es médico en nuestro centro. Presenta fiebre después de un contacto con pacientes positivos y es diabético tipo 1. La primera radiografía que se hace, el día de inicio de síntomas, es una radiografía normal. Tiene estos nódulos de alta densidad calcificados que son secuelas de una tuberculosis previa, pero que estaba sin cambios respecto a radiografías anteriores. Sigue teniendo, la primera PCR que se hace es negativa, pero sigue con síntomas y entonces unos días más tarde se repite la radiografía y en esta ya empezamos a ver alteraciones. Vemos sobre todo estas opacidades en el lóbulo inferior izquierdo. Y decidimos, como era un caso de PCR negativa, hacer... En el TAC tiene opacidades múltiples en ambos campos pulmonares. Aquí se intuye que está descrito en la literatura el signo del halo inverso, que es un halo de mayor densidad rodeando una zona de vidrio deslustrado, y el resto de las opacidades pues, tienen una morfología típica, subpleural. Redondeadas, en vidrio deslustrado, subpleurales, muy típicas de neumonía por COVID-19. El caso 16 es una mujer de 78 años que acude por mareo. Su esposo ha fallecido recientemente por una neumonía COVID-19 y esta paciente está pendiente de cirugía por un cáncer de colon de reciente diagnóstico y tiene rectorragia. Tiene una PCR positiva. La radiografía inicial del 17 de marzo es normal y aquí a los 10 días vemos como la radiografía ha empeorado y vemos unas opacidades tenues, bilaterales. La paciente ingresa y evoluciona favorablemente.
Aquí en esta radiografía del 9 de abril vemos que prácticamente se ha resuelto y la placa es normal. Sin embargo, le hacen una analítica y le encuentran un dedímero de 35.000, por lo que nos piden un TAC para descartar tromboembolismo pulmonar. Y vemos aquí en el TAC cómo hay un defecto de reflexión en la arteria pulmonar derecha. Este es el último caso que les vamos a enseñar. Es un varón de 61 años con infección respiratoria aguda, es hipertenso, diabético mal controlado y obeso. La primera radiografía está hecha en sedestación el 27 de marzo. Vemos unas opacidades tenues, mal definidas, aquí periliares, bilaterales, aquí paracardíacas derechas. El paciente evoluciona clínicamente muy mal. Vemos radiológicamente que ya está afectado ambos pulmones de forma difusa y aquí esta última radiografía está ingresado en la UCI. Entonces, esto es para que veamos cómo no solo nos tenemos que fijar en la afectación parenquimatosa, tenemos que mirar todas las estructuras, hacer una lectura sistemática. Aquí vemos pues que el tubo endotraqueal está un poquito subido, pero bueno, lo más importante es, no sé si lo pueden ver bien, pero tiene la sonda nasogástrica en el árbol bronquial derecho con el extremo distal en el bronquio lobar inferior derecho. Y estos son los casos que les queríamos presentar. Pasamos a las conclusiones, donde les queremos decir simplemente que el diagnóstico definitivo del COVID-19 se basa en el test de la PCR. Las pruebas de imagen son muy útiles y nos pueden ayudar a manejar y a diagnosticar un paciente sospechoso con una PCR inicial negativa. Y las técnicas de imagen son asimismo útiles en el seguimiento de la enfermedad y en la detección de complicaciones. Queremos terminar con esta diapositiva. Muchas gracias a todos, a ustedes que nos han invitado, a todos los que nos están escuchando por su atención. Y en esta diapositiva hemos querido poner unas fotos de nuestros técnicos. Aquí tenemos solo los técnicos de por la mañana, pero tenemos grupo de tarde, grupo de noche. Y los técnicos son los que han estado al frente, los que más han trabajado, más duro, los que se han expuesto más. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con unos técnicos que han demostrado una profesionalidad y además una humanidad impresionante. Muchas gracias para ellos y también queremos mandar un abrazo muy fuerte para todos nuestros compañeros del servicio que han perdido a sus seres queridos y no les hemos podido dar ese abrazo que necesitan. Muchas gracias. Bueno, ya con esto hemos acabado. Yo me quiero sumar al homenaje que hemos hecho aquí a nuestros técnicos. Estamos especialmente orgullosos de ellos. Ellos han sido los que han estado en primera línea. Nos emocionamos un poco al recordar todo lo que hemos pasado, pero bueno, que quede constancia de que realmente sin ellos esto hubiera sido de infierno. Y yo también quiero rendir homenaje a mis compañeros. Durante estos días no solamente hemos hecho de radiólogos, hemos estado en la planta, ha habido gente viendo enfermos, ha habido gente que ha estado en la urgencia y otros que han hecho una labor importantísima que ha sido la de actuar como informadores de la familia, porque los pacientes, al no poder recibir visitas, pues la única forma que tenían de enterarse cómo estaba su familiar era que nosotros lo llamásemos por teléfono. Y bueno, yo creo que hemos trabajado como un equipo y han sido días duros, esperemos que no vuelvan. Y nada, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, a todos los que nos estáis escuchando. Y ahora pues ya quedamos abiertos a que nos hagáis las preguntas. Muchas gracias, doctores, por esa charla y esas palabras. Muchas fuerzas. Y nuevamente estamos tan agradecidos por todo lo que nos han enseñado esta mañana y tarde para ustedes. Creo que probablemente va a valer la pena hacer un webinar solo para los técnicos de radiología, como usted dice. Probablemente vamos a ver sí, yo creo que sí. Cómo se hace eso para que ellos nos compartan también sus experiencias. Muchas gracias y
se me olvida darle gracias al doctor Rodrigo Molina, que fue quien nos puso en contacto para que pudiéramos hacer esta videoconferencia. Bueno, doctora, yo sé que usted tiene como 50 preguntas o más que han estado enviando, si nos puede apoyar para ver cómo hacemos esto factible, pero tenemos tiempo, que es lo bueno. Y bueno, por favor, doctora, si toma esto. Bueno, estoy recibiendo tanto en mi chat personal como leyendo nuestro más grande agradecimiento a los doctores. Es emocionante, es emocional ver el esfuerzo que han hecho, y nosotros estamos empezando prácticamente, tratando de hacer guías. Nuestros licenciados, los técnicos en radiología, como también usted lo menciona, están al frente, muchos con mucha incertidumbre. Muchos de ellos, quisiera empezar con ellos también, porque me preguntan cómo se prepararon como servicio de imágenes con la protección radiológica hacia ellos. ¿Cómo se prepararon ustedes? Bueno, vamos a ver, esta pregunta prácticamente no tiene una respuesta simple. La preparación se fue haciendo sobre la marcha. Aquí uno de los grandes problemas, y yo creo que os habrá llegado información por la prensa, ha sido la de no disponer de los equipos adecuados, porque de repente equipos que normalmente en un hospital se utilizan pues quizá una vez al día o a la semana incluso, pues de repente tenemos que utilizarlos no solamente a diario, sino con muchos pacientes y muchos técnicos y muchos profesionales teniendo que emplearlos. Entonces eso ha sido una de las cosas que más nos duele, de la falta de previsión, de la falta de material, de la cantidad de gente que ha enfermado por culpa de eso. Tenemos a más de 37.000 sanitarios que han caído enfermos en estas 6 semanas. Y, en resumen, preparación, pues no ha habido. Espero que ustedes, que ya sabéis cómo ha ido la cosa, pues podáis estar mejor preparados que nosotros. Pues en eso estamos también queriendo saber de nuestros hermanos mayores un poco la experiencia, porque al igual que ustedes, tenemos poco material para podernos proteger, y por eso me llega mi segunda pregunta, que la hicieron mucho inicialmente, el uso del ultrasonido. Incluso nosotros que estamos trabajando en las guías de evaluación de estos pacientes, en el triage que se va a tener en los distintos hospitales, algunos estudios sugerían el ultrasonido como triage. Sin embargo, pues usted respondió casi que al inicio en su presentación cómo era el triage que ustedes hacían en estos pacientes. Nos preguntan mucho el uso de la ultra. Nosotros sabemos que también tenemos poco EPI y la exposición, además que en el país sabemos pocos radiólogos, entonces la exposición a realizar la ultra, quisiera que me hablen de su experiencia. Bueno, nosotros cuando empezó la pandemia, pues la verdad es que nos ofrecimos a hacer ecografía a este tipo de pacientes, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos aquí excelentes profesionales y gente con ganas de ofrecerse. Todo el mundo estaba deseando de sentirse útil, y una forma que pensaba en un principio de sentirnos útil era ir a la UCI con los ecógrafos. Pero luego la realidad pues te aplasta. La realidad es que los pacientes tienen que estar pronándolos y supinándolos continuamente. Hay poco material de protección, como ya os he dicho. El trabajo en la UCI fue, yo no voy a decir un caos porque todo se ha hecho ordenadamente, pero en mi hospital, que habitualmente tiene 14 camas de UCI, hemos llegado a tener 50. 50 camas que estaban no solamente en la UCI, sino en la REA, incluso en quirófano. Y bueno, pensar que podía hacerse ecografía, que podíamos entrar a hacer ecografía, pues no fue posible. Hemos ido, sí que hemos hecho alguna ecografía, pero más que por ver cómo estaba el pantano intersticial, era por detectar sospecha de derrame o de empiemas, que la ecografía ahorrara el traslado del paciente al TAC. Ok, también nos preguntan mucho cuál es el porcentaje que ustedes han tenido. Sabemos, muchos estudios han demostrado de que hay pacientes que pueden ser PCR negativos,
pero si su clínica es consistente con enfermedad de COVID, pues los pacientes se benefician como muy bien las doctoras lo mencionaron, la tomografía se correlaciona muy bien con los hallazgos y por lo tanto el paciente se trata como tal. Sí, en nuestra experiencia, bueno, y que es lo que dice la literatura, la PCR tiene una sensibilidad de un 60% y el TAC tiene una sensibilidad de más del 90%. Entonces, hemos tenido pacientes que, como han visto, con 1, 2, 3 PCRs negativas y se han tratado, y viendo que el TAC tenía hallazgos típicos, se han tratado como pacientes como COVID. No sé, Virginia, si quieres añadir algo. No, que también el contexto epidemiológico, esto era en el pico de la pandemia, entonces prácticamente todo paciente que venía con clínica respiratoria teníamos claro que iba a ser positivo. Y además, no solo la clínica, sino la analítica es muy sugestiva. La mayoría de los pacientes, el 80%, tienen linfopenia, tienen plaquetopenia, no tienen leucocitosis, tienen la PCR alta. O sea, que yo creo que a veces el clínico pues, tiene que hacer pues, un poco un compendio de la clínica, la analítica, y si no hay PCR, pues de los hallazgos de imagen. El TAC, el primero y el segundo día de síntomas, no suele mostrar hallazgos, a partir del tercero sí. Y luego también hemos visto eso, pacientes asintomáticos que tienen hallazgos típicos sospechosos de neumonía vírica que luego se han confirmado con PCR. Nosotros hemos detectado muchos pacientes que al principio de la pandemia venían de la calle pues por otras cosas que no tenían nada que ver, y ya vimos cómo iba esto y empezamos a decir, venga, coger bases pulmonares, incluir unos cortes del tórax bastante amplios, que no se fuera ningún paciente sin que viéramos los estudios. En el caso, algunos colegas de cuidados intensivos y de medicina interna nos están preguntando, como nosotros estamos ahorita abordando iniciando con las guías, ¿no? Siempre la radiografía sigue siendo la prueba en pacientes con síntomas leves, así como yo leí la CERAM y leí las guías de Fleischner también. Sí. Entonces estamos que la radiografía es la prueba. Vi que ustedes toman las 2 proyecciones, el par radiológico, la primera vez que lo veo porque generalmente solo están tomando portátiles o PA, entonces vi que están tomando el par radiológico y el TAC entonces lo pasaríamos a cuando la enfermedad es moderada. Bueno, realmente el TAC, si nosotros tenemos un paciente que ingresa y tiene una placa sospechosa, una clínica sospechosa, es PCR positivo, no se hace ningún escáner. Se hace escáner si tiene una evolución clínica. Si empeora el paciente, se le repite una placa de tórax. Pero si lo que se sospecha es un tromboembolismo pulmonar, una colección pleural, entonces en ese caso sí se hace TAC. Pero si no, se maneja el paciente solo con placa de tórax. Ok, otra pregunta. En cuanto a obviamente, no sé si es el centro donde ustedes están, se atienden pacientes COVID y no COVID, pero obviamente el diferenciar esta infección de otras enfermedades como que tengan de base como fibrosis, como tuberculosis, como H1N1, obviamente COVID estamos viendo sus patrones bastante típicos, pero no sé qué experiencia hayan tenido ustedes, sobre todo con pacientes de mayor edad o que tienen enfermedades de base. Bueno, la verdad es que parece mentira, pero en este momento en la pandemia ha habido, cuando ha sido el pico, es que han desaparecido las otras patologías. Es verdad, apenas sí, no han venido. No han venido. Hemos tenido alguna neumonía bacteriana sin COVID, hemos tenido, pero es que es impresionante, la gente se quedaba en casa. Sí. Es difícil cuando hay una alteración de base en el pulmón y algún caso ha habido de patología intersticial no conocida previamente y que se ha interpretado con PCR positiva, que se ha interpretado como una neumonía por COVID. Pero bueno, en estos casos que hay duda, pues se suele hacer un escáner o bueno... Y nos consultan. Luego es muy importante también, aquí tenemos un PACS, tenemos las radiografías previas muy accesibles, pues comparar con las radiografías previas y ver si hay diferencias o hallazgos nuevos. ¿Y tienen ustedes, porque me preguntan algunos, están conectados pediatras, ¿tienen experiencia en pediatría? Pues en niños es verdad que dicen que la sintomatología es muy leve
Y yo la verdad es que apenas he visto que les hagan pruebas de imagen, pero justo la semana pasada tuvimos un niño grave que sospecharon con unas alteraciones analíticas graves, un dímero D altísimo, sospecharon un tromboembolismo pulmonar y no tenía tromboembolismo, se hizo un escáner, un niño de 6 años, no tenía tromboembolismo, pero sí que tenía una afectación pulmonar típica de neumonía por COVID. Aquí no hay UCI pediátrica y lo trasladaron a otro centro. Pero eso suelen ser casos leves que no requieren un escáner, pero bueno, hay algunos, muy pocos afortunadamente. Que... Yo he visto dos, el que dice Virginia y otro niño que tenía una neumonía bilateral en la placa, pero ninguno más. Sí, hay reportes que prácticamente están presentando los mismos hallazgos que en adultos, o sea, las opacidades en vidrio deslustrado, periférico. Ustedes, en base a su experiencia que han tenido en sus centros, ¿tienen la percepción de que la tromboembolia pulmonar se está dando más en esta patología, en esta pandemia, que en los pacientes que habitualmente están en la UCI? ¿Quieres decir algo? Yo es que he visto poco. Bueno, hemos hecho una revisión de todos los pacientes a los que se le ha pedido un TAC con sospecha de tromboembolismo. Normalmente se les pide porque el dímero D se dispara no ya a cifras de más de 3.000, sino a cifras que no contabiliza ni el medidor del laboratorio, 99.999. Dímero impresionante. Bueno, pues estos pacientes, aproximadamente de cada 6, 1 tenía tromboembolismo pulmonar. Esa es más o menos nuestra estadística después de haber revisado todos los casos que hemos tenido. Ok. No sé si contesto con tu pregunta o... Sí, eso me lo están preguntando algunos intensivistas y algunos cirujanos. Obviamente los pacientes de cuidados intensivos siempre tienen factores de riesgo para hacer tromboembolia. Claro, nosotros... perdona, estamos ahora mismo este dato que te acabo de contar lo hemos recogido porque estamos haciendo un estudio de la enfermedad tromboembólica no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel venoso en todos los pacientes COVID. Entonces hemos recogido la incidencia de tromboembolismo y de trombosis venosa profunda en estos pacientes y todo esto se va a cruzar con los datos clínicos y analíticos para intentar determinar si hay algún supuesto en el que se pueda aventurar que ese paciente concreto tenga mayor incidencia de tromboembolismo, porque una de las cosas que se ha demostrado en los últimos seminarios y webinars que se han hecho del tratamiento de los pacientes es que cada vez más se tiende al tratamiento individualizado del paciente. No se pueden aplicar protocolos generales a todo el mundo, sino que cada paciente necesita su tratamiento. Y lo que estamos intentando averiguar si hay pacientes que desarrollan una especial sensibilidad al tromboembolismo y a la trombosis venosa profunda. Sí, me imagino que la verdad que ahorita la enfermedad nos va demostrando, inicialmente solo se hacían TACs sin contraste y luego pues que así es el protocolo, ¿no? Como nos lo mostraron ustedes y que con esto de la tromboembolia pues ya se discute con el intensivista o cómo va la evolución de esos pacientes y que amerita el paciente la toma de la colocación de medio de contraste, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, como tú misma estás diciendo, pacientes que van mal, que evolucionan mal, el protocolo es hacer el TAC con contraste. O sea, el TAC sin contraste sería indicación de pacientes con placa de tórax normal o dudosa con PCR negativa, pero en pacientes ya en la UCI o pacientes incluso en hospitalización que evolucionan mal, pues son los que se plantea que puedan tener un TEP y por tanto el TAC hay que hacerlo con contraste. Una pregunta, la recuperación de estos pacientes, ¿tienen alguna secuela o algún patrón específico de las secuelas? ¿Los están viendo por tomografía? Bueno, ahora mismo te va a contestar mi compañera, pero... Es que es pronto para saberlo, porque es que llevamos apenas un mes y medio. Okay. Todavía, sí hemos visto que estas alteraciones pulmonares evolucionan porque se ve más distorsión de la arquitectura pulmonar, más dilataciones bronquiales,
sí que es de esperar que evolucionen hacia algún tipo de fibrosis, pero yo creo que todavía es pronto para decirlo. No sé si... Ay, se ha ido el sonido. No te escuchamos. ¿Me escuchan ahorita? Ahora sí. Ok, muchas gracias. Sí, es que tengo muchos también preguntándome sobre cómo en los servicios de radiología, cómo se están protegiendo los equipos, cuánto intervalo dejan entre paciente y paciente para la desinfección del área y cómo se está protegiendo tanto el equipo como el personal. Bueno, pues vamos a ver. Te voy a poner, por ejemplo, el del TAC. Nosotros aquí tenemos 2 equipos. Entonces hay un equipo que hemos denominado como limpio, en el que se supone que todo paciente que entra no es COVID, y el otro TAC, que lo denominamos sucio, son pacientes COVID o con alta sospecha de COVID. Entonces, normalmente, en cuanto a los técnicos, hay uno que está fuera manejando el teclado del equipo, haciendo la programación y demás, y otro que es el que entra, porque claro, el que entra tiene que ponerse el equipo EPI, entonces para no estar quitándoselo y poniéndoselo, hay uno que es el que se pone el equipo y es el que está ya entrando a hacer este tipo de paciente, a posicionarlo y demás, y se van turnando, si se puede, cada 2 o 3 horas. Cuando estamos hablando del TAC COVID, pues una vez que se sale el paciente de la sala, hay que limpiar la mesa y todo el gantry. Y luego, cuando el paciente hemos acabado el turno, se limpia ya toda la habitación. El problema surge cuando de repente te entra un paciente que tú no pensabas que no era COVID y resulta que lo es porque ves en el TAC de tórax que tiene hallazgos sugestivos. Entonces, en ese momento hay que parar el equipo, limpiar, cuando sale el paciente, limpiar no solo el equipo, sino la sala. Esto se concreta en que ahora mismo nuestra capacidad de hacer estudios se ha disminuido aproximadamente a la mitad, porque entre que metes al paciente con todas las precauciones que os acabo de comentar, en que hay que limpiar el habitáculo o al menos la mesa y el gantry y demás, pues entre estudio y estudio puede pasar media hora. Con lo cual, donde antes hacíamos a lo mejor 24 pacientes en un turno, ahora estamos haciendo 12. En la resonancia nos pasa exactamente igual. No es tan habitual que pacientes COVID estén entrando en la resonancia, pero claro, también pueden tener algo de clínica, entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Y luego ya se llega al tema de que ya acabas no fiándote. Entonces, al final, ¿qué acabas haciendo los técnicos? Pues realmente acaban limpiando siempre cada vez que sale el paciente. No toda la sala, pero indudablemente la mesa, la bobina, pues siempre lo hacen. Y luego los equipos de radiografía, pues exactamente igual. Cada vez que entra un paciente se hace la limpieza y demás, y en los los equipos portátiles, pues se protege todo el equipo. Entonces va todo el equipo protegido. Pero siempre van 2 técnicos mínimos con el portátil, con su EPI correspondiente, claro. Ok, muchas gracias. Sí, porque como se imaginará, todo igual vamos en la marcha, vamos tratando de agarrar experiencia. Los licenciados ahorita estamos viendo de qué manera protegen protocolos de limpieza y todo eso. Me preguntan si son preguntas de residentes de radiología. Sí, a las doctoras, que la escala que están utilizando, que ayer vieron un video en la CERAM. Mira, de la escala perdón un segundo, es que tengo aquí una de nuestras técnicos vestida Perfecto. con para que la veáis. Perfecto. Bueno, ella os va a explicar cómo es el EPI que está utilizando. Perfecto, sería de gran ayuda. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, España. Sí, aquí, buenas tardes. Pues nada, ahora mismo yo tengo parte del EPI porque ahora mismo no estoy haciendo ningún portátil, ni estoy haciendo una placa de un positivo COVID. Pero en caso de hacerlo, pues nos ponemos algún uniforme, que es una batita, que tenga, vamos, que sea plástico para que las partículas pues no estén en contacto con nosotros. Aparte de la batita de plástico, pues usar por lo menos dobles guantes
Mascarilla también, pues la P2 como mínimo. Es esta que llevo aquí debajo. Porque la quirúrgica la ponemos para no contagiarnos entre nosotros y al paciente que está limpio. Pero uno que viene ya con un posible COVID o COVID afirmativo, sí que nos ponemos nuestra mascarilla, una P2 como mínimo. Unas gafitas también o una pantalla protectora y nuestro gorro. Y también deberíamos de llevar unas calzas encima de los zuecos. Y este es nuestro uniforme. Luego, una vez que hemos hecho ya las radiografías, pues lo que hacemos, como el material es escaso, pues lo que podemos tirar se tira y lo que no, pues lo limpiamos con lejía rebajada en agua. Como es impermeable, pues no se estropea con unos cuantos lavados de lejía, con lo cual se puede reutilizar. Se reutiliza porque no hay más material, si no se podría tirar, pero al no haber material, pues lo que intentamos es limpiarlo lo mejor posible y nadie volverlo a reutilizar. La pantalla igual la lavamos bien, una vez que se ha hecho la radiografía, la lavamos primero con agua y jabón, porque muchas veces al principio echábamos desinfectante en la pantalla y era un poco tóxico para luego los ojos y respirar eso. Entonces lo que hacemos es primero desinfectarla y luego lavarlo con agua y jabón para quitar ese tóxico que nos hacía daño un poquito. Y nada más. Excelente, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, mira, aprovechando que está aquí nuestra técnico, si tenéis todas las preguntas que tenga de técnico, pues se las puede hacer a ella ya. Sí, no, y encantada de también, porque nuestros técnicos están en línea, muchos. Nos están preguntando acá las casetas, que ocupamos con cada paciente. Hemos improvisado ponerle bolsas plásticas, hasta 3. Cuando se le pone al paciente, cuando llegan donde el paciente se le pone una, luego al terminar con el paciente se la quita. Cuando se le entrega para que vayan porque acá todavía las tenemos que bajar a un centro donde se ingresan a la estación digital. Entonces ocupan hasta 3 bolsas. Esto lo estamos haciendo igual que ustedes porque vamos en el camino, vamos tratando de hacer las cosas. Me imagino que más o menos así están haciendo ustedes. Y otra cosa es cuánto tiempo dejan, ya nos contestó el doctor también en la tomografía, cuánto tiempo dejan entre paciente y paciente. Bueno, pues en el escáner, en el ETAC, lo que hacemos es, primero entramos nosotros, desinfectamos bien el gantry, la mesa, todo lo que se haya podido tocar, la bomba del sistema de inyección del contraste. Todo eso primero lo desinfectamos bien y después pasa el servicio de limpieza y hace una desinfección a lo que es toda la sala, paredes, suelo. Muchas veces hay tantos pacientes que entre COVID y COVID lo que hacemos es desinfectar bien los técnicos lo que es la mesa, el gantry y lo que se toca. Y a lo mejor a media tarde, media jornada, que pasarán unas 3 horas aproximadamente, cuando llamamos al servicio de limpieza y hacen una desinfección un poco más completa. Depende de también todos los pacientes que haya. Si hay muchos pacientes con COVID, no nos da tiempo a esperar mucho tiempo entre unos y otros. Eso sí, entre uno y otro hay que desinfectar bien el gantry y la mesa y el inyector. Eso tarda poquito, pero vamos, si vemos que no hay pacientes, sí que el servicio de limpieza se encarga de hacer la limpieza más a menudo. Pero vamos, entre paciente y paciente sí que hacemos esa limpieza. Nosotros, los mismos técnicos, tenemos material para hacerla. Tenemos me pregunto. Desinfectante, porque hay zonas que con el agua y lejía se estropea. Claro. Y la mesa, por ejemplo, que es plastificada, tiene un plástico protector, pues sí que la lavamos con agua y lejía. Una pregunta, me preguntan acá... El tiempo es que no tenemos un tiempo en concreto, depende de todos los pacientes que haya. Si hay muchos pacientes, pues eso, cada 3 horas vienen y hacen una limpieza más profunda. De todas formas, no hay problema. En teoría hay 2 escáneres y cuando son pacientes, entre comillas, limpios, se pasa al limpio y los COVID, uno y otro, pues solamente hacemos la limpieza esta que te he comentado. Tienen una pregunta en cuanto al delantal plomado, porque muchas veces no tenemos las pantallas plomadas, entonces ocupan el delantal. ¿Va dentro o fuera el delantal plomado? A ver, el delantal, para los portátiles me imagino que lo estaban comentando.
A ver, yo personalmente lo que estoy viendo aquí es que como el pulsador del portátil es muy largo y no nos estamos poniendo delantal plomado. Hay una distancia, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues Claro. 3 metros más o menos, con lo cual no es... La sala vascular se puede ver. En la sala, pero vamos, si hay que poner el mandil, hay que ponerlo siempre, siempre debajo de toda la protección que te pongas, siempre. Aún así, se lava, vamos, una vez que te has quitado todo, se tiene que lavar el mandil para el siguiente uso. ¿Y ustedes qué protocolo usan? Me están preguntando aquí los radiotecnólogos, ¿qué protocolo ocupan ustedes para salir, para irse a su casa o se están quedando en los hospitales o siempre se van a su casa? No, a ver, nosotros siempre nos vamos a casa. Lo que hacemos es lavarnos bien los brazos y además llevamos un pijama que nunca está al aire. Siempre llevo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy limpia. Llevo esta batita verde y debajo siempre llevamos un pijama. Yo nunca lo llevo expuesto cuando estoy haciendo incluso pacientes que no tienen el COVID. Sí, salimos a casa. Nos cambiamos la mascarilla, el gorrito, todo lo que usemos, eso para lavar, por supuesto. Y al llegar a casa lo que hacemos es ducharnos, nada más llegar a casa. Y ya lo que haga todo el mundo cuando llega a casa, que es dejar los zapatos y todo esto, pues aparte de tu ropa limpia y esto para que no contamines el resto de la casa. Pero vamos con nuestra ropa normal y al llegar a casa esa ropa pues la ponemos aparte y nos duchamos, no hacemos nada en especial. No nos quedamos en el hospital. Vamos, es que no podríamos quedarnos todos en el hospital. Es inviable. Bueno, le agradezco de verdad porque, como bien decíamos junto con los doctores, ustedes están en la primera línea, están tomando los portátiles, están haciendo todo. Hay mucho miedo, hay mucho escepticismo, con poco EPI, entonces... claro, nosotros queremos lo mejor para todos y el miedo muchas veces nos gana, así que le agradezco de verdad porque su experiencia también con los licenciados de acá, todos estamos peleando para que ellos tengan su N95, es la que tenemos acá, su máscara quirúrgica, su gorro y que tengan pues la mayor protección para ir a tomar los estudios. Le agradezco un montón de verdad. Muy bien, muchas gracias a vosotros también. Doctoras, me preguntan sobre el esquema de reportes. Ayer en la CERAM salió un video de una escala ERVI. Sí. Bueno, aquí es que en el pico de casos no nos resulta práctica, la vemos un poco farragosa. Es verdad que hay que decir, que hay que hablar de la localización de las lesiones, ¿no? Si la afectación pulmonar pues es leve, moderada o grave, unio bilateral y los campos pulmonares que están afectos, pero no usamos una escala numérica, porque creemos que también es verdad que si todo el mundo la usa puede agilizar la comunicación, pero lleva tiempo numerar los hallazgos y a nivel práctico no nos ha resultado práctico. Y nos parece que a los clínicos pues tampoco les va a aportar mucho, porque aunque la radiología es importante, pues la gravedad lo da, ¿no? El estado clínico del paciente, la hiposemia, entonces pues creemos que tampoco les va a aportar mucho que digamos nosotros una escala numérica. Ok, perfecto. Podemos hacer Hola. 2 preguntas más y hacer un espacio que le vamos a dar un espacio a Héctor también para que haga un par de preguntas. Sí, me ha estado ahí. Y tenemos a nuestro colega Ernesto Martín que está en México, que nos va también a hablar un poquito de la iniciativa que tienen. Y yo sé que ya llegaron casi a 100 las preguntas, entonces... Sí, tengo mi celular lleno de preguntas, sí. de si les están dando hidroxicloroquina como preventivo a los sanitarios de salud o los pacientes, tengo un montón de preguntas. De eso nada, de hidroxicloroquina no queremos ni verla. Nos quedamos negros. Sí, hay muchas preguntas, pero la verdad que la mayoría... pues las han contestado. Me encantó que tuvieran ahí el radiotecnólogo porque la verdad que todos los que somos radiólogos sabemos de que ellos están a la par de nosotros y realmente pues
trabajan mucho y entonces esto nos ha servido mucho. Creo que los que nos están escuchando me están dando un feedback, están muy contentos con ello, así que también agradecemos esto. Creo que voy a pasar el micrófono al presidente de la asociación porque si no me va a sacar porque no lo dejo preguntar. No. Absolutamente no. Yo quiero agradecerles definitivamente. Hay muchas preguntas todavía. Quiero volver otra vez a rebobinar lo de la hidroxicloroquina, porque incluso aquí tenemos muchas preguntas. Incluso les voy a leer esta que tengo enfrente, que es que si daban hidroxicloroquina como profiláctico para los tecnólogos. Entonces, fue claro que no lo hacen, pero me gustaría escuchar la experiencia que tienen ustedes con eso, o que tuvieron en su momento, si la dieron. Bueno, lo primero que quiero deciros es que todas las preguntas que no dé tiempo de contestar nos las podéis mandar luego, como he hablado con Mauricio, y estaremos encantados de contestarle, que queden en algún sitio accesible para que las consulte todo el mundo, porque estoy viendo que hay muchas preguntas que se van a quedar en la bandeja. En cuanto al tema de la hidroxicloroquina, aquí nunca se planteó darlo como profilaxis a los técnicos, ni siquiera a los radiólogos ni al personal sanitario. Entonces, o sea, no ha habido ni debate sobre eso. Aquí el debate fue primero de si se empleaba en los pacientes con el diagnóstico de COVID, luego se vio que empezó a utilizarse, luego se vio que tampoco era ninguna panacea, que incluso estaba generando complicaciones por las dosis tan altas a las que se daba. Y yo creo que ahora mismo, vamos, yo no me quiero meter en camisa de once varas, como decimos aquí, porque no es mi campo, pero yo creo que ahora mismo no se está utilizando, se está utilizando muy poco, ¿no? No, en pacientes, vamos, yo tampoco lo sé con seguridad, pero se está usando en pacientes que tienen criterios de ingreso, sí, y en algunos de los que tienen neumonía, pero no cumplen criterios de ingreso y se tratan en casa, también. En caso de que la sintomatología sea leve y los estudios de imagen sean normales, creo que no se da. Con factores de riesgo es que yo creo que ingresan. Entonces, en los ingresados sí que los sí les dan. Perfecto. En cuanto a las preguntas, también cuando se termine el webinar, automáticamente va a salir un formulario por si sus preguntas no han sido contestadas y vamos a poder probablemente hacer una sesión posteriormente de preguntar a los expertos con preguntas que hayan sido repetitivas o que haya habido mucho interés y que no se contestaron. Excelente, perfecto. Aquí tengo otra pregunta que dice si ustedes tienen experiencia con pacientes COVID positivo embarazadas. Yo la verdad es que yo personalmente no. No, ha habido que yo haya visto una paciente. Aquí no hemos tenido incidencia de embarazada. No. La verdad es que desconozco el motivo, pero yo he visto un caso. Yo ninguno. Ok, bueno, también nos preguntan que aparte de los hallazgos torácicos, ¿ustedes han encontrado algunos otros hallazgos en el resto de órganos? Preguntan aquí sobre si han practicado angiotac periféricos para casos de trombosis o algo. ¿Qué otros hallazgos, aparte de los torácicos, ustedes están viendo? Yo he visto, ahora mismo que recuerde, infartos esplénicos. Sí, yo creo que un aumento de la patología tromboembólica, infartos esplénicos, algún infarto renal, cerebrales. Sí, pero no hemos visto encefalitis. Sí, ha visto Javier Ferrando. Una encefalitis. Okay. Se ha reportado encefalitis, ¿verdad? Sí, aquí ha habido un caso. Okay. Pero miocarditis hemos visto, pero... Bueno, perfecto, excelente. Quiero ver a otra... Bueno, aquí ya estas preguntas creo que las contestaron acerca de cuántos técnicos participan. ¿Alguna solución en especial que utilicen para la limpieza? Creo que lo mencionaron ya, ¿verdad? Acerca de el cloro. Es lejía, cloro. Sí, la lejía, cloro, sí, exacto. Quiero ver...
Bueno, por ahorita creo que esas son las preguntas que yo había visto. Dice, buenos días, ¿qué tan común es la situación de clínica consistente con COVID, pero con PCR negativas? Dice, ¿cómo están viendo esos casos? O sea, ¿sale negativo? ¿Repiten la PCR al cuánto tiempo? O si el TAC es positivo, ¿lo consideran ya positivo y se quedan sin la PCR? Sí, se repite hasta en 3 ocasiones. Lo que pasa que en pacientes relativamente leves la muestra es del exudado faríngeo. Entonces, solo en los que ingresan o que presentan una clínica grave se coge muestra de lavado broncoalveolar por broncoscopia. O de esputo, si Sí, hay. o de esputo si está disponible. Pero Entonces, Sí. desde luego aquí ha habido pacientes con 2 y 3 PCRs negativas, pero con clínica y analítica sospechosa, con TAC sugestivo, y los Se clínicos manejan como COVID. lo han manejado como COVID. Sí. Excelente, perfecto. Sí, Antes, ahora, yo solo quiero hacer perdona, ya como... Lo han manejado como COVID, pero a la hora de la estadística no, si no el es como... ha tenido PCR negativa, positiva, no contabiliza como paciente COVID. Ok, perfecto. Yo Excelente. solo tengo un último comentario. En nuestro país se va a hacer un centro grande, como un centro de convenciones, que lo van a transformar en un hospital. De hecho, se está haciendo. Nosotros estamos en esa parte de la junta directiva de la asociación, están como asesorando. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en la tomografía, porque inicialmente solo se ha considerado rayos X. Nosotros hemos hecho mucha presión, sobre todo porque, claro, obviamente la sensibilidad del ataque ya la conocemos todos. Solo con rayos X podríamos detectar algunos casos, informarlo en parte del triage, pero quisiéramos el mensaje de ustedes, ya que tenemos a muchos colegas acá, el mensaje de ustedes sobre la importancia de la tomografía en un centro que se está pensando casi más de 1000 camas, con cuidados intensivos. Entonces, la importancia de que haya una... Sí, pero que tienen que tener equipo. claro. Yo creo que la mayoría de estos pacientes se van a manejar solo con la placa y solo en algunos casos van a requerir hacer un TAC. Pero es verdad que en un centro con tantas camas y que se espera ese número de casos para detectar complicaciones, y tromboembolismo y otro tipo de complicaciones que hemos visto es necesario. Bueno, aquí como experiencia, yo creo que habéis escuchado que en Madrid, en el IFEMA, que es donde se hacen los grandes eventos de ferias de muestras y demás, se creó casi de la nada un hospital de campaña con más de 1000 camas, y ahí han estado manejando los pacientes con placas simples durante todo el tiempo. El ejército habilitó un TAC portátil, pero se han hecho pocos estudios. Entonces, yo creo que donde haya enfermos tiene que haber un TAC de tórax, pero la utilidad de la placa simple sigue siendo anterior al TAC de tórax, ¿no? Yo creo que también la placa de tórax no es fácil, necesitamos, hemos tenido que ir haciendo el ojo, se necesita una curva de aprendizaje que no es muy grande, pero hace falta hacer el ojo. Pero yo creo que habéis visto, ¿no?, un poco ya Sí, los casos. Son hallazgos al principio, son muy sutiles y es verdad que no estamos acostumbrados, es una patología nueva y hay que reaprender. Y luego también pues hemos tenido el problema que hemos sobreinformado, porque nos hacían peticiones que eran pacientes que no venían por COVID y nos ponían COVID y claro, pues hemos sobreinformado y hemos sido conscientes, por eso no es fácil, incluso a veces mirábamos las radiografías entre 2 o 3 radiólogos y no siempre estábamos de acuerdo. O sea que... Como siempre. Como siempre. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar esto, solo les queremos dar un espacio a un colega que tiene una excelente iniciativa con sus hermanos. Uno de ellos nos apoyó en nuestro piloto, en el webinar, el intensivista que también está batallando esto. Ernesto, si nos hablas un poquito de tu iniciativa antes de cerrar el webinar, por favor. Claro que sí, Mauricio, gracias. Gracias por permitirme compartir esto en tu canal, que me da mucho gusto ver que está teniendo un gran alcance. Gracias a todos los panelistas por permitir que nuestro capital humano en El Salvador esté lo mejor preparado para enfrentar este problema. Bueno, empezamos con mis hermanos.
buscando una forma en la que pudiéramos mantener alta la moral de los médicos que se están encargando de enfrentarse a la pandemia. Y empezamos de manera personal, enviándole con algunos amigos que están en El Salvador cenas y comidas para que tuvieran un rato de descanso. Y se nos ocurrió que esto se podía hacer un poquito más grande y más formal. Y entonces empezamos con esta iniciativa. En todo el mundo se han unido empresas y personas civiles para poder agradecer a los médicos y el personal sanitario que está en los hospitales enfrentándose a esto, para agradecerles. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer también. Esta campaña que iniciamos tiene 3 grandes objetivos, 3 grandes propósitos. El primero es que le da una gran oportunidad a la comunidad de agradecerle a la gente que se está exponiendo por ellos de una manera sencilla y sin exponerse a ellos mismos. La otra es que todos los que estamos aquí, que tenemos que ver con la salud, sabemos que nadie está trabajando para ser objeto de agradecimiento de los pacientes, pero si hemos tenido la oportunidad que un paciente nos lleva un día a la consulta una galleta, un café, lo que sea, la sensación de satisfacción de que estamos haciendo un buen trabajo y que el paciente nos está agradeciendo, creo que es indescriptible y lo sabemos. Entonces, el llevarle a esta gente algo para compartir entre ellos, les mantiene su moral muy en alto, ¿no? Porque este problema es un problema que no se va a resolver pronto, es un problema que va para largo. Y por último, y creo que esto fue una gran sorpresa para nosotros, porque cuando lo hicimos pensando en el personal de salud, pero este problema que está afectando a gran parte de la economía, a pequeños comercios, los está endeudando, están perdiendo sus plazas de trabajo. El que nosotros tengamos pequeños comercios a los que se les hacen pedidos para llevar a los hospitales, pues eso es una ayuda también a esta gente, ¿no? Entonces son una iniciativa que tiene 3 zonas de impacto. Empezamos de manera inicial a hacerlo con nuestros conocidos, con nuestra gente de confianza, y la verdad es que la respuesta fue impresionante. El mismo día que empezamos a lanzar la campaña fue el mismo día que pudimos enviar los primeros platos de comida a los hospitales. Para esta iniciativa escogimos como hospital piloto al Hospital San Rafael, porque fue el hospital escuela para nosotros, ¿no? Entonces, es un agradecimiento al hospital que nos hizo crecer y que nos permitió llegar a donde estamos hoy. Estos son los comercios que han ayudado y que han llevado la comida a los médicos del Hospital San Rafael, pero la respuesta que hemos tenido ha sido una respuesta muy impresionante, la verdad, muy rápida, y el plan piloto que era en el Hospital San Rafael tenemos ya planeado para esta semana empezar con algún otro hospital con los que ya se están haciendo contactos. La forma de donar es bien sencilla. Hay una campaña en GoFundMe en la que se está trabajando para manejar los fondos, y la verdad es que la respuesta ha sido tan buena, y sabemos que el tema de confianza de repente puede ser importante ahí, y hablando de algunos miles de dólares, de repente puede ser que la gente tenga las dudas de qué es lo que se está haciendo realmente con ese dinero. Y por eso esta semana logramos incorporar al Club Rotario para que también nos ayude. Esto nos va a permitir que la campaña sea mucho más grande, con mucha más transparencia en el manejo de los fondos, y además también nos va a permitir incorporar a empresas que estén interesadas en donar a la campaña y que requieran para este tipo de donaciones recibos de donación que pueden ser, por supuesto, deducibles de impuestos. Este es el video que se sube todos los días, un video a la plataforma de GoFundMe de lo que se está haciendo día a día y los informes de lo que estamos trabajando.
Yo, Ernesto, ya coloqué el link también en el chat para que las personas puedan accesarlo directamente o lo puedan copiar para utilizar posteriormente. Entonces, el arranque de esta campaña fue súper bueno para nosotros. Nos impresionó, la verdad, cómo respondió la gente. Las donaciones no se hicieron esperar, pero ahora estas donaciones han sufrido una pequeña desaceleración. Entonces, sabemos que la forma en que esto puede mejorar es haciéndolo viral, pasándolo a más gente. No es necesario donar dinero, con que ustedes lo hagan viral y inviten a más gente a formar parte de esto es más que suficiente. Y por supuesto, la cantidad de dinero que se pueda donar no es importante. $5, $3 es algo que va a ayudar a todos. Entonces aquí les dejo las cuentas a donde se pueden depositar donaciones para Rotarios. La cuenta de GoFundMe va a seguir vigente. Y en las redes sociales mías y mis hermanos también estamos informando del avance de esta campaña. Gracias, Pablo, nuevamente por la oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por las iniciativas. Nosotros sabemos que como país solo podemos salir si todos ponemos un poco de esto. Solo unidos podemos nosotros seguir adelante. ¿Podemos hacer el stop, el sharing, por favor, Ernesto? Gracias. Antes de terminar, solo hablando un poquito de lo que viene. Tenía yo aquí una diapositiva, igual por si no podían entrar. Queríamos nuevamente agradecer a Magnoti Foundation por hacer esto posible. La parte que hablamos, yo creo, doctores, si no es mucha molestia, los vamos a volver a molestar posteriormente con más preguntas que no se han podido contestar. Pueden mandar los correos a covid-19@basichealth.org. Vamos a subir las últimas 3 charlas que se han realizado, esperamos para el final del día de hoy, porque toma mucho tiempo subirlo. Pero la idea es que cualquier duda que quede pendiente los podamos invitar nuevamente. Yo sé que están muy ocupados y muchas gracias por estar al final del día acompañándonos. Estamos muy agradecidos. Héctor, si les quieren decir algo a los doctores. Más que agradecimiento, colegas, la verdad, a nosotros nos llena de mucho placer contar con la experiencia de ustedes. Muchas gracias. Yo igual a los 3, bueno, a los 4, ¿verdad? Que compartieron sus experiencias, de verdad, eterno agradecimiento. No les, digamos, todos los mensajes que están aquí son de felicitaciones para todos ustedes y pues nuestro corazón está con nosotros. Adelante, un abrazo a todos. Bueno, les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y, por supuesto, a contestar todas las preguntas que sepamos contestar de las que nos mandéis. Muchísimas gracias. Serviros. Yo creo que es importante que nos ayudemos entre todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido excelente, excelente. Hemos recibido muchas personas. Tuvimos un momento hasta 500 y se quedaron más de 400 para las preguntas. O sea que eso es formidable. Solo avisar que tenemos nuestro próximo webinar el día jueves 30 de abril. Va a ser sobre cardiología. Vamos a tener al doctor Carlos Franco como nuestro moderador, el doctor Jorge Castellanos hablándonos un poco del manejo de adultos y la doctora Jenny Sabla hablando un poco de la experiencia que se tiene desde un punto de vista en el área pediátrica. Nuevamente, agradecerles a todos los ponentes, agradecer a nuestros moderadores, agradecer a la asociación por el apoyo, al Instituto Nacional de Salud Pública, que es esencial para que nosotros hagamos esta iniciativa. Con todo su apoyo incondicional como siempre. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Abrazos. Chao. Adiós. Adiós.